tardes a todos los presentes. Hemos llegado al final de esta actividad que hemos desarrollado desde la Junta Ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina, que la hemos denominado Semana de la Reforma Universitaria, cumpliéndose en el homenaje a la Reforma Universitaria 85 años. Y en el panel final tenemos un importante panel, rico en lo político y conceptualmente, a varias personalidades. Y en primer lugar queremos agradecerle a todos ustedes por la presencia, que se encuentren aquí, a todos los que han venido durante toda la semana, a los medios de comunicación presentes, y agradecerle en primer lugar al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que nos está recibiendo en su casa, al doctor Carlos de Grossi. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Se encuentran con nosotros en el panel que va a hacer la presentación de su libro La Propuesta Educativa Neoliberal, Mariano Echenique. El presidente de la Federación Universitaria Argentina, Emiliano Jacobiti. Secretario General de APUBA, Jorge Anró. La profesora de Historia de la Educación Argentina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Adriana Poirós. Y finalmente tenemos a dos personalidades sumamente importantes para nosotros, para el movimiento estudiantil, que han servido y han profundizado los postulados de la reforma universitaria, lo han llevado adelante durante largo tiempo de su vida estudiantil y hoy lo siguen llevando adelante a través de los conceptos políticamente y transmitiéndonos al movimiento estudiantil de la Argentina, como son Rubén Giustiniani, presidente del Partido Socialista de la Argentina, diputado nacional. Presencia, como siempre, agradeciéndole muchísimo, del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, expresidente constitucional de la República Argentina. Quisiera en primer lugar agradecer a la Federación Universitaria Argentina, que ha hecho posible la edición de este libro, que fue escrito a lo largo de los 6 años en el cual fui miembro del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA. Vaya entonces mi agradecimiento a la FUBA por haber hecho realidad esta publicación. Voy a tratar de contar en poquitos minutos de qué se trata el libro, para dar lugar, a las exposiciones de los panelistas que van a seguir en el uso de la palabra. El libro cuenta una historia, como tantos libros. No es la historia de lo que pasó en la Argentina, ni en el sistema educativo de la Argentina de los últimos 20 años. Sí es la historia de lo que quisieron hacer los neoliberales con la educación en la Argentina entre 1980 y 2000. Por eso se llama La Propuesta Educativa Neoliberal. Es un análisis de los diagnósticos y las propuestas de los actores identificados con el neoliberalismo en la Argentina en esos 20 años. El libro arranca desde el grupo de intelectuales del tradicionalismo católico que acompañaron a Arturo Frondizi, luego trabajaron en los gobiernos militares de Onganía y de la última dictadura, y cómo en los años 80 este grupo de intelectuales, junto con la Unión del Centro Democrático, criticaban la política educativa del presidente Alfonsín y se aliaron en el marco del Congreso Pedagógico de la Ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, produciendo un dictamen que era contrario a la escuela pública. Este grupo, esta alianza, excedió los tradicionales planteos de reivindicaciones
presupuestarias de la Iglesia Católica para proyectarse en propuestas tales como los vouchers, es decir, los vales de crédito educativo, el subsidio a la demanda, el arancelamiento de los estudios de grado y el examen de ingreso a nivel medio y superior. Después vemos como en los 90 van apareciendo otros actores, el Banco Mundial y las fundaciones vinculadas al gran empresariado. Ambas tratan de incidir en la política educativa en los años 90, el Banco Mundial a través del financiamiento y las organizaciones vinculadas al empresariado, fundamentalmente a partir de una prédica que es reproducida y ampliada por los medios de comunicación. Esta acción de estos sectores, de alguna manera, tuvo una incidencia sobre la política educativa desarrollada en los años 90, sobre todo en la primera etapa hasta el año 92, con el primer proyecto de Ley Federal de Educación. El gobierno del presidente Menem quiso municipalizar las escuelas y después de esa etapa y a lo largo de todas las dos presidencias quiso arancelar la universidad. Frente a ellos se plantó el movimiento estudiantil, secundario y universitario, se plantaron los trabajadores de la educación, se plantaron los partidos políticos progresistas y se plantaron también la intelectualidad crítica que no fue cooptada por el menemismo. A través de esa lucha se pudo defender la educación pública en la Argentina. Vemos hoy como nuestro país está en un momento de cambio y vemos cómo los neoliberales no pudieron. Los neoliberales no pudieron privatizar las escuelas, los neoliberales no pudieron arancelar la universidad pública. Las escuelas y universidades siguen siendo gratuitas, las escuelas y universidades siguen siendo públicas, y esto porque la gente y porque las organizaciones populares las defendieron. El neoliberalismo está agonizando en la Argentina y en América Latina. Los que atacaban al Estado docente señalándole defectos se mostraron ineficientes no solamente en sus propuestas político-educativas, sino también en el manejo de la economía. Es decir, que condujeron hacia la exclusión social y hacia el colapso económico. Empieza un nuevo tiempo y la Argentina, que es hija de este nuevo tiempo, de alguna manera es deudora de estas luchas populares, y por eso es que me honra en la presentación de este libro la presencia de los panelistas que justamente pertenecen a estos partidos políticos, a estas organizaciones sociales, a esta intelectualidad progresista y a este movimiento estudiantil que defendió, defiende y defenderá la educación pública. Nada más, gracias. En principio quiero agradecerle a todo el público, a los estudiantes, a las personas que se acercaron a estas charlas, a estas conferencias, a todos los panelistas, no solo el panel que está acá, sino parte de los paneles anteriores, y a todos los que vinieron durante toda la semana, porque nos permitieron hacer algo que en un principio nos parecía un poco complicado, que era tener una semana de debate en la universidad pública, no solo con una agrupación política, no solo con sectores que piensen lo mismo, sino también que fue una semana en la cual pudieron discutir sectores de la universidad pública, el rector de la Universidad de Buenos Aires, compañeros de los bloques piqueteros, gente del movimiento Barrios de Pie, compañeros de la corriente antiimperialista popular argentina, compañeros de todas las agrupaciones políticas. Vino el ministro de Educación, se comprometió el ministro de Educación con una propuesta que tiene su gobierno. Recién hoy veíamos repartir a chicos algunos volantes que si quieren, y que la verdad me hubiese gustado que lo sigan haciendo, porque me parece que hacer este tipo de jornadas significa que como hace 85 años había jóvenes que decidían cambiar las cosas, que decidían cambiar las reglas de juego para que la universidad sea más pública y más democrática, 85 años después, entendemos que después de 12 años consecutivos de neoliberalismo, necesitamos, y la universidad pública de nuestro país necesita, poder dar crédito. Y dar crédito no significa
firmarle un cheque en blanco como no se le firma a ningún gobierno. Dar crédito significa mostrar que estamos dispuestos a discutir, mostrar que ni bien asume un nuevo gobierno que parece y se compromete delante de todos nosotros y está dispuesto a venir a discutir, está dispuesto a que su ministro de Educación venga a discutir con estudiantes, venga a discutir con representantes de todos los sectores. Nosotros creemos que ese es el rol de la universidad pública en nuestro país. Creemos que en nuestra universidad pública todos los sectores educativos tenemos que estar a la altura de las circunstancias de la batalla cultural que tenemos que dar, de la batalla cultural que se nos viene. Y queremos entender, o hacia nosotros mismos, queremos creer que vamos a tener una oportunidad. Después de 10 años de neoliberalismo, particularmente yo creí que venía una esperanza que me defraudó. Tuvimos que seguir luchando, independientemente de la bandera política de ese gobierno, y no vamos a tener ningún problema en hacerlo si este gobierno también decide atentar contra lo que nosotros creemos que es fundamental y es la educación de su pueblo. Pero por supuesto, bajo ningún punto de vista, vamos a recibir una nueva alternativa, ni con bloqueos, ni con consignas, sin estar dispuestos a discutirlas, sino que me parece que nuestro rol como federación tiene que ser juntar a todos los sectores, discutir, intentar llevar una nueva reforma universitaria, entender que la pelea es dura, porque la pelea no solamente es contra lo que hubo antes, sino es contra todo lo que quiere seguir estando en nuestro país. Es una pelea que tenemos que dar contra medios de comunicación, como decía Mariano, como pasó en el 89, contra los mismos grupos de poder que derrocaron o intentaron derrocar ese gobierno o intentaron presionarlo. Son los mismos grupos los que hoy, después de 10 años de concentración económica, después de 10 años de arrebato de una nación, quieren seguir haciéndolo. Evidentemente, a todos nos sorprende, evidentemente, hasta el presidente Fidel Castro vino y nos dio su voluntad de cambio y dio su crédito, porque América Latina le da un crédito a Argentina y me parece que la universidad pública se lo tiene que dar y tiene que mostrar que está a la altura de las circunstancias. Nosotros, como jóvenes, tenemos que mostrar que no por sentarnos a discutir no estamos dispuestos a ir a pelear un presupuesto, porque sí estamos dispuestos y porque sí lo mostramos siempre. Lo que queremos es que no solamente los estudiantes universitarios vayamos a defender nuestro presupuesto, no queremos que solamente las agrupaciones políticas lo hagan, sino que vamos a dar una pelea para volver a acercar a la política, para volver a acercar al movimiento estudiantil, a todos los estudiantes y más allá de los estudiantes, a los 35 millones y un poco más de habitantes que tiene nuestra nación, porque nosotros queremos una universidad que no solo sea para los universitarios, que no solo sea para los científicos, sino que queremos una universidad que esté dispuesta a poner lo necesario para que este país salga de la crisis, a tener las propuestas, a tener las recetas para que no vengan del Fondo Monetario Internacional y defiendan otros intereses. Y no por eso vamos a creer que abandonamos nuestros ideales, sino todo lo contrario. Lo que nosotros como jóvenes no nos vamos a resignar es la esperanza de creer que las cosas pueden cambiar, es la esperanza de creer que lo que hace falta en nuestro país es que la educación pública vuelva a ser la columna vertebral de las políticas de Estado, porque sin educación pública es muy difícil que todos los ciudadanos de nuestro país puedan entender lo que pasa, es muy difícil de que todos los ciudadanos de nuestro país puedan interpretar algún medio de comunicación o que los ciudadanos de nuestro país entiendan la batalla cultural que tenemos por delante. Por eso, y para terminar, por la calidad de los panelistas que tenemos, que otra vez les vuelvo a agradecer, se incorporó Daniel Bravo, que es uno más que va a hacer uso de la palabra. Por lo tanto, lo único que quiero decir es dejarle bien en claro a todo el mundo que este encuentro fue y tuvo la idea de celebrar la reforma universitaria discutiendo, intentando cambiar la regla de juego como se hizo hace 85 años, dando crédito y diciendo que vamos por más educación pública, que vamos por más reforma universitaria, porque también creemos que otra Argentina es posible. Es decir, el gran producto es que fragmentó el saber de los argentinos. Esto es lo que produjo la aplicación de esa estructura. Pero lean ustedes los principios democráticos que están en el inicio, en la fundamentación de la Ley Federal de Educación. Entonces, esto es un tema para discutir.
pero lo quiero poner sobre la mesa, porque la siguiente institución que nosotros tenemos que analizar, ¿sí? Y voy a poner el título naturalmente, nada más, es la universidad. La universidad flotando, ¿sí?, en algo, en un espacio incierto, en donde tenemos una universidad de casi 300.000 alumnos amontonados, ¿sí?, en una situación en donde además tenemos institutos terciarios a donde van aquellos que no pueden llegar a la Universidad de Rosario o a la Universidad Litoral o a la Universidad de Córdoba o a la Universidad de Buenos Aires, en donde hay universidades en el Gran Buenos Aires que no se... Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente: necesitamos construir un sistema de educación superior. Necesitamos pensar en el futuro de la universidad, no a partir de cómo disminuimos la cantidad de alumnos, sino a partir de cómo organizamos un sistema de educación superior que dé cabida a todos, pero que les dé cabida de manera sistemática. En ese sentido, yo quiero rescatar una categoría a la cual no fueron renuentes los reformistas del 18. La categoría es planificación. Tenemos que incorporar la idea de planificación. Y planificación no tecnocrática, no la planificación que nos trataron de vender los neoliberales que denuncia Mariano en su libro. No esa planificación, sino la planificación profundamente política, basada en acuerdos entre los actores, en donde haya un compromiso de los estudiantes, un compromiso de los graduados, un compromiso de los profesores, un compromiso de las autoridades, de los compañeros no docentes, para que las universidades argentinas se articulen con los terciarios y den cabida a esa población que va a un terciario y que cursa 3 años y luego no se lo reconocen y luego no puede terminar una licenciatura, ¿sí? Es decir, para que el conjunto de la universidad, de las universidades se vinculen entre sí y no compitan, para que el conjunto del sistema universitario argentino se vincule con el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica de manera profunda, y para que finalmente tanto el sistema de educación superior como el conjunto del sistema educativo vuelvan la mirada hacia la sociedad y hacia la producción. El divorcio entre la educación y el trabajo en la Argentina es una de las enfermedades más viejas y una de las discusiones más antiguas que no se han terminado de saldar. Creo que esta es la hora, que este es el momento de que en términos éticos, en términos humanísticos, recuperemos el concepto de trabajo, que el concepto de trabajo vuelva a la universidad, que vuelva para construir un sistema de educación superior y para ligar, para poner, ¿sí?, la educación superior al servicio de construir este proyecto de país en el cual ahora muchos estamos teniendo una fuerte esperanza. No quiero terminar sin decir lo siguiente, que puede parecer menor, sin embargo yo creo que es mayor. Me parece que esta limpieza de instituciones que se está haciendo en el más alto nivel de la nación, me parece que solo puede sostenerse si realmente se sigue, baja, profundiza en cada una de las instituciones de la sociedad. Quiero decir, el Ministerio de Educación de la Nación tiene que tener una planta de personal pública y transparente. Tienen que concursarse los cargos. Las universidades tienen que tener plantas públicas y transparentes. Los concursos tienen que hacerse. Tienen que hacerse los concursos en todas las universidades nacionales. Tienen que transparentarse los presupuestos. Tienen que transparentarse la forma como se distribuyen. Y esto no requiere de ninguna manera de inmensas manifestaciones y de inmensos procesos a través de los cuales todo el mundo discuta todo, sino que existen órganos representativos a los cuales hay que mejorar. Hace falta mejorar la representación de cada uno de los claustros en la universidad. Hay que mejorar la política en las universidades, en el conjunto del sistema educativo, acompañando este proceso de mejora enorme de la política que estamos viviendo en el orden nacional. Quiero hacer una última mención, que es la siguiente. Cuando trabajábamos con el doctor Alfonsín en el Instituto Programático de la Alianza, hubo allí alrededor de 700 profesionales solo en el Instituto Programático de la Alianza en la ciudad de Buenos Aires, que fuimos en conjunto responsables de un programa que nunca se cumplió. Yo creo que es muy importante el no hacer como que eso no existió, el no hacer como que muchos de los que estamos acá no tuvimos nada que ver con la elaboración de un programa, y tampoco hacer como que no tuvimos que ver con el hecho político
de que ese programa se dejara de lado y que la Alianza tuviera una política que profundizó la crisis y la llevó hasta el lugar que conocemos. Yo creo que es necesario el reexaminar qué es lo que este conjunto de gente proponía en ese momento, que es muy importante y que es necesario porque hacía al interior de las instituciones. Ahí hay muchas cosas para rescatar, que son muchas de las que ahora, a lo mejor sí, dado que hay una política en el más alto nivel que lo habilita, se podrá ejercitar en los lugares más específicos en los cuales uno está comprometido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias por este justo homenaje a un luchador por las libertades democráticas en la República Argentina, que fuera secretario de Derechos Humanos, secretario de Educación durante el gobierno de Raúl Alfonsín, varias veces diputado de la Nación, y me parece justo que también su hijo aquí presente, Daniel, sea depositario de este homenaje que la Federación Universitaria Argentina le hace a nuestro querido y recordado Alfredo. Yo creo que es muy importante que la Federación Universitaria Argentina no pierda esta sana tradición de ante cada aniversario de la reforma organizar un seminario, conferencias, charlas. Me parece en esta oportunidad también y en este panel de cierre no poder dejar de rescatar el esfuerzo de Mariano Echenique y bueno, rescatar lo que debería ser siempre una fiesta de la cultura, que es dar la bienvenida a un libro que representa un esfuerzo, un sacrificio de investigación, un trabajo y un aporte a la cultura, al país, a la juventud. Amigas, queridos amigos, estudiantes, profesores, personal no docente de esta facultad, es para mí, al revés de lo que se ha dicho y lo que agradezco, un honor estar en este panel. Yo casi diría un poco en broma que la única que sabe algo de este tema a fondo es Adriana Puigros, pero los políticos tenemos que estar en todas las cosas. Yo siempre he dicho que no he estudiado para ministro, sino para presidente. El ministro es el que se especializa en un asunto determinado. El presidente tiene que picotear un poquito y saber algo de cada cosa. Pero ella sabe mucho de educación. Y es un enorme placer volver a encontrarme con ella después del trabajo que realizamos conjuntamente en el IPA, en el Instituto Programático de la Alianza, donde fue una de las personalidades que supo impulsarlo, y supo impulsarlo hasta el punto de que junto con otras pudo dotarlo de la materia crítica fundamental como para realizar un programa que todos soñamos en cumplir. También me parece muy oportuno el homenaje que se hace a mi amigo Alfredo Bravo, luchador incansable por la democracia y por los derechos humanos. Ya tuve el honor de hacer uso de la palabra en su entierro. No quiero volver a insistir sobre algunos de sus aspectos fundamentales, sobre los aspectos fundamentales de su personalidad, pero tenía una garra que era realmente extraordinaria
que yo pude percibir desde sus años mozos. Espero que se continúen en su hijo Daniel, que nos ha dado una muestra de su interés por la educación y por la reforma, como lo ha hecho también muy bien, por supuesto, Rubén Giustiniani. Yo creo que es muy cierto esto de que tenemos que recordar siempre a la reforma universitaria. Tal vez sea un poco reticente en cuanto a la definición de que fue una revolución, porque no alcanzó a hacerlo del todo, pero nos dio un impulso extraordinario a todos los argentinos, que nos ha permitido a muchos de nosotros recibirnos de profesionales, sin contar en nuestras familias con los fondos suficientes como para poder pagar una universidad privada. Pero esto no es lo más importante. Yo debo decir que me opuse tremendamente, con todas mis fuerzas, a la enseñanza a la universidad que se llamaba libre, a la universidad privada. No porque pensara que iba a haber distinciones en lo que hace a la posibilidad de estudio, que desde luego las iba a haber, sino fundamentalmente porque se iba a producir una creación de futuros líderes que iban a encaminar sus ideas, después tal vez más aculturadas en universidades del extranjero, en una línea realmente muy distinta de los que alentamos los partidos progresistas. Así también me opuse, por ejemplo, a los multimedios, lo debo decir. Con toda mi fuerza envié una ley al Congreso y pidiéndolos, pero porque considero que es fundamental para la democracia, ya esto lo dice el último Dahl, Robert Dahl, el hecho de que cada ciudadano pueda elegir su medio de información. Y nosotros vemos ahora cómo se concentran y cómo incluso en estos Estados Unidos de ahora se va a acabar con se va a alguna magnitud, y no sería posible tampoco terminar con los multimedios. Pero de todas formas, lo que sí tenemos que tener presente es que se nos exige, por esa misma razón, un esfuerzo cada vez mayor a los que pensamos de manera progresista, para decirlo en lenguaje europeo, que nos ubicamos por lo menos en el centro izquierda, con claridad, porque de lo contrario, y yo creo que esta es la última oportunidad que tenemos, va a triunfar la derecha, porque la Argentina se ha vuelto más de derecha, nuestra sociedad se ha vuelto más de derecha. A Mariano Echenique, el libro que ha escrito, creo que no debiera faltar en ninguna biblioteca de ningún estudiante. Es un libro extraordinario. Yo confieso, porque no lo conocía, seguramente de haberlo conocido no hubiera tenido esa misma sensación, que me asombré, me sorprendí gratamente, desde luego, a ver la naturaleza del trabajo,
el esfuerzo realizado, la bibliografía consultada y bueno, la coincidencia total con que tenemos en los aspectos fundamentales que señala. Y a mí me parece que dentro de lo que hace Mariano es fundamental tener en cuenta que en su libro trasciende un poco lo que es el proyecto educativo del neoliberalismo, para adentrarse un poco en el problema del neoliberalismo. Y aquí también tenemos que comprender nosotros que mientras no se triunfe sobre esa concepción, será imposible que haya un proyecto educativo que permita el éxito de la reforma universitaria. Una cosa transversal para apoyar al gobierno a luchar contra el neoliberalismo, que está auspiciado desde luego, entre otras cosas, a través de que nos viene a nosotros a través del Fondo Monetario Internacional con recetas que han fracasado y que nos llevaban al desastre, ¿verdad? Tenemos que tener esa fuerza como nación, saber que debe haber política del Estado, que deben sacarse de la competencia política, porque deben ser apoyadas por todos. Y ahora se abre esta esperanza. Hay un país esperanzado. Es cierto. Lo único que pudiera lastimar esta esperanza sería una vocación hegemónica que atentara contra la libertad. Porque no podemos volver de nuevo al episodio de la igualdad o de la libertad como si fueran antinómicos. Pero desde luego que para el neoliberalismo en general, la lucha por la igualdad atenta contra la libertad. Fíjense qué barbaridad. Es por eso que se habla incluso de la sociedad civil, tanto yo con una tosudez enorme, insisto en que esta frase no debe ser utilizada, la utiliza todo el mundo. De izquierda, de derecha, porque yo no creo que pueda haber una sociedad civil, por la siguiente razón. En primer lugar, porque leamos a John King, por ejemplo, tiene muchas acepciones. La frase esta sociedad civil no es lo mismo en Hegel, no es lo mismo en Hobbes, no es lo mismo en Burke, no es lo mismo, en fin, en John Mills, no es lo mismo en Tocqueville, ¿verdad? Porque Tocqueville le tenía miedo a la democracia, incluso habiendo dicho tantas cosas importantes sobre la democracia, le tenía miedo. Entonces él buscaba una red de protección donde no se pudiera meter el Estado, y está bien que haya esa red de protección para defender la privacidad. Pero cuando hablamos de sociedad civil, estamos ya queriendo hacer en la terminología neoliberal que incluso no se preserve al ciudadano de un poder despótico, sino que se preserve al ciudadano de la política. Ya no se podría, habría temas en que la política no debiera nada más que ser administradora, porque el neoliberalismo se basa en el estado mínimo de Nozick, que quiere un estado fuerte pero referido nada más que a determinadas cosas sin cumplir las misiones esenciales, un estado desertor. En una corriente que es la austríaca, la de von Mises, la de Hayek, la del propio Schumpeter en economía, que desde luego también entiende que, lo dice Hayek en el Camino de Servidumbre,
que cualquier posibilidad de regulación del mercado es en definitiva contraria a las aspiraciones de la sociedad como Friedman. Y nosotros sabemos que es necesario un mercado autorregulado. No, es necesario un mercado regulado por el Estado. Es necesario un Estado que comprenda perfectamente que el mercado no da soluciones a los problemas sociales. Hemos retrocedido 50 años, por lo menos en derechos sociales en estos últimos años. Se están quitando los derechos sociales, luego de que en los años 70 comienza la crisis del estado de bienestar. Todo esto es lo que significa el avance del neoliberalismo. Tal vez esté en extinción, pero yo creo que todavía falta bastante. Todavía falta bastante, porque predomina en los Estados Unidos y predomina en algunos países europeos que no han salido del todo de concepciones de esta naturaleza. Yo creo que esta manipulación que se realiza del pueblo, mire, yo formo parte del diálogo interamericano y en una discusión que tuve, que fue muy dura, sosteniendo mi posición en contra de la manipulación, me interrumpió un señor latinoamericano que me dijo, pero ¿cómo cree usted que se puede realizar lo que hay que hacer, neoliberal desde luego, sin manipular la opinión pública? El pueblo se va a oponer. Así fue, y así son de caraduras. Ya no pretenden ni siquiera engañar en las discusiones, ya se definen directamente de esta forma. De modo que para hacer luchar en serio contra esta educación neoliberal, tenemos que acabar con el neoliberalismo. Entonces tenemos que luchar, como decía Anro muy bien, juntos. Tenemos que luchar juntos. Tenemos que saber perfectamente que hay cosas que son de todos, que no nos pueden dividir. Y terminar con la vieja política, que esa es la vieja en realidad, de suponer que el gobierno tiene que fracasar porque de esa manera la oposición puede llegar al poder. No es así, el que fracasa es el pueblo, la que fracasa es la nación. De modo que en la medida en que podamos apoyar, hay que apoyar y controlar, porque van a venir presiones muy grandes en estos momentos. El triunfo en la lucha contra la pobreza dependerá de que tengamos nosotros en cuenta la necesidad de terminar con el neoliberalismo, que no es poca cosa. Lo recuerda también Mariano en una cita que hace mía, que le agradezco mucho, que yo sostengo que es una posición de hombres muy inteligentes, de las más diversas disciplinas, politólogos, economistas, sociólogos, como Daniel Bell, por ejemplo, que realmente han adquirido fuerza, tienen posibilidad de llegada, se está asentando hasta en las universidades, no solo ya de Chicago, ¿verdad?, con Friedman. Hay una concepción que se acerca, hay otra que lucha, como Stiglitz, pero de otra manera lucha Stiglitz, como también Soros lucha de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero terminar ya, agradecerles mucho la paciencia que han tenido en escucharme, agradecerles mucho al panel, a Adriana
y fundamentalmente felicitar a Mariano Echenique y al amigo Emiliano Jacobiti y a Jorge Anro por todo lo que han hecho con relación a la reforma universitaria, que es un aspecto fundamental que tenemos que luchar para hacerla mejor y más nueva cada día. Muchísimas gracias.